ahora comenzamos con este segundo bloque de Disonancias. Me dirijo al doctor José Miguel Cabrales. Ahora con la perspectiva que nos muestra aquí el doctor Rogelio Cojo, me gustaría preguntarle a usted, ¿son los pobres ellos mismos los causantes de su propia pobreza? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, es un placer y un honor poder compartir esta mesa de discusión con el doctor Rogelio y bueno, aquí con el moderador y bueno, agradeciendo también al maestro Enio por la gestión y el ímpetu en estos tipos de programas. Bueno, respecto a la pregunta y haciendo una retroalimentación por lo expuesto por el doctor Rogelio, es una pregunta de carácter, puede ser respondida desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista global, desde un punto de vista filosófico incluso, pero me abocaría yo en la parte disciplinar en la que me he desenvuelto en investigación, como es la parte jurídica. Desde la filosofía política y jurídica, particularmente el marco normativo, la razón de si son los pobres los causantes de su propia pobreza, partiendo de los conceptos que estableció el doctor, me gustaría decir algunas cuestiones que ver con lo siguiente. En buena medida hay una responsabilidad mundial por parte de las organizaciones jurídicas y políticas, llamadas estados, llamadas organizaciones, de proporcionar elementos mínimos que permitan catalogar y clasificar a las personas en pobreza, extrema pobreza, marginación, lo que comentaba el doctor. A partir de la evolución de las organizaciones políticas de los estados, particularmente desde la Revolución Francesa, en la idea de crear un estado o una organización que ayude a las personas, se empezaron a desarrollar derechos civiles y políticos en el cual valores importantes de las personas eran la libertad, la vida, la seguridad. Con el paso del tiempo, en esta evolución, en los años desde 1789 hasta particularmente 1848, cuando en Alemania se desata una revolución socialista, se hace el llamado mundial a que las libertades fundamentales de las personas o valores fundamentales como la libertad y la vida ya no eran los que debían presidir los esfuerzos mundiales del desarrollo, sino que había que atender a los grupos sociales vulnerables que de alguna manera se iban generando por el hecho del ejercicio de una libertad desmedida. Se creó entonces el liberalismo desde una perspectiva política. Ello generó posteriormente o de manera colateral, de manera paralela incluso, el aspecto económico muy vinculado al liberalismo económico, en el que había una desproporción en el desarrollo individual desde la perspectiva económica, y esto como contrapartida desde una perspectiva de derechos humanos implicaba una resta del ejercicio de libertad de otras personas que convivían socialmente. Estas libertades, en el marco del ejercicio de lo que uno puede hacer sin que se le prohíba, estaba el elemento económico. En esta libertad económica, particularmente de laissez-faire en francés, que era el dejar hacer, implicaba un estrechamiento, una reducción de grupos sociales que precisamente no podían disponer de los medios de producción en igualdad de condiciones que aquellas personas que ostentaban y aglomeraban los medios de producción, generando lo que a la postre pudo haberse llamado en el mundo como un capitalismo o un capitalismo extremo, capitalismo radical. En esta evolución histórica, a partir de 1848, particularmente en Alemania, y esto tiene mucho que ver con la región, en Europa particularmente, nace como una contrapartida al capitalismo radical o desmedido, como una idea, y así nació. Europa es reconocido desde sus orígenes como el prototipo de región social o estado social de derecho, que implicaba atender esos grupos vulnerables que nosotros podemos clasificar como los pobres. En ese sentido, el dilema y la discusión política y económica a nivel mundial se generó con la idea de cuál era el mejor sistema, si el capitalismo o el socialismo. Al margen de, en estas fechas, algunas corrientes pudieron proporcionar alguna respuesta incluso más radical, hablando del comunismo. En esa idea de evolución social, evolución económica incluso, y de organización, el Estado jugaba un papel, el individuo jugaba otro, y surgieron empresas transnacionales y organizaciones formadas por particulares y generaban esta discusión. Esta discusión se masificó a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, cuando esta lucha entre el socialismo y el capitalismo se representó a nivel político, que tenía que ver con la organización de las políticas públicas respecto a los individuos. Entonces la relación Estado-individuo luchó entre ser un Estado social de derecho, un Estado social que
como su concepto puede indicarlo, un Estado que se preocupa por el individuo y tiene una responsabilidad moral, ética y sobre todo jurídica de ver por los individuos, y en eso incluye los elementos mínimos para el desarrollo en un entorno de bienestar. Dicho con palabras más directas, proporcionar las herramientas para no ser pobres o no ser extremadamente pobres. Y era el Estado social de derecho por un lado, el Estado social, y por otro el Estado de libertad absoluta, de libertad económica. Esa lucha, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, influyó en los conflictos. A partir de la Segunda Guerra Mundial se desata lo que puede llamarse la Guerra Fría, en el que un sector de la población defendía el socialismo con unos aspectos del comunismo y otro un aspecto en materia económica más de corte capitalista. Y de alguna manera esto social y políticamente representó una lucha mundial que a la postre, para resumirlo, originó una crisis del Estado social y prácticamente una caída de este sistema como una alternativa al capitalismo radical. 1989, 1990, caída del muro de Berlín, se acaba la Guerra Fría y el capitalismo se impone porque los vencedores de esta guerra, tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial como la Guerra Fría, reflejan que el capitalismo que ellos tienen como sistema político y económico vendría a ser la postura del Estado correcto o del Estado adecuado, del Estado vencedor, porque lo otro, Alemania, que fue el inventor del Estado social, tenía en la experiencia un aspecto que nunca va a quitarse de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esta idea, el socialismo perdió muchísimo, el capitalismo se sobrepone, y a la fecha, en 2016, estaríamos hablando de que el Estado social en Europa ha tenido sus elementos de crítica y de verificación de que el Estado es el culpable o el responsable de que la persona sea pobre. Y dentro del lado capitalista, o los países que tengan esa doctrina, por eso esta división geográfica, habla de una responsabilidad individual. Los pobres tendrían la culpa porque no han desarrollado ellos con su libertad las condiciones para generar riqueza en los términos que ellos consideren como riqueza. Entonces tenemos dos vertientes. En el Estado social, el Estado sería el responsable final, y en el Estado liberal, por decirlo así, que representa a Estados Unidos con muchas otras potencias mundiales, sería el individuo el responsable de su propia pobreza. Ok, me parece bastante interesante su aportación. De hecho, en ningún momento dejó de resonar en mi mente la palabra Carlos Marx. Entonces, prácticamente su respuesta tiene que ver con esta cuestión de la lucha de clases. Entonces, me llama la atención cómo el propio Marx plantea que la lucha de clases tiene que ver con esta cuestión y que la riqueza a veces se concentra en unos pocos, en lo que viene siendo el capitalismo, mientras que en lo que es el proletariado, es que está medio extraña esa palabra, pero entonces la idea es que la riqueza se concentra en unos pocos, mientras que hay pobreza en una mayor parte de la población. Entonces me llama la atención preguntarle quiénes son los verdaderos responsables de que la riqueza se concentre en una minoría, mientras que haya pobreza en una mayoría. Tiene que ver con la misma respuesta. En 1848 parte la idea de la revolución socialista, una revolución que inició de manera intelectual con personajes particularmente que mencionas, también por ahí algunos otros autores. De manera contemporánea hay un autor que se llama Amartya Sen, que es un autor muy relevante desde la perspectiva mundial porque toca la parte de los derechos económicos, sociales y culturales que se desprenden de la idea filosófica de la distribución de la riqueza, con estas preguntas de naturaleza social y filosófica. La respuesta tiene, de acuerdo a la teoría que adoptemos, económica, social, política y filosófica, una respuesta como la que dije anteriormente. Entonces, la causa es, por un lado, y esto he estudiado desde las teorías económicas de hace 200 años, sobre la distribución de la riqueza. Hay por ahí manuales muy interesantes sobre cómo debe ser la distribución de la riqueza y por qué es como es. Y el hecho de la concentración de la riqueza en términos materiales, porque esto del materialismo histórico tiene que ver con lo que consideramos pobreza y riqueza, que es algo puede ser considerado desde una perspectiva objetiva o subjetiva. Desde la parte subjetiva, como mencionaba el doctor Rogelio, pues tiene que ver con el sentir, ¿no? Cómo me siento, si pobre o rico. Esos son términos muy abstractos, pero con este intento global de querer medir los índices de pobreza, además de las instancias que mencionó el doctor, por ejemplo, están algunos comités de las Naciones Unidas, está el Consejo Económico y Social, está particularmente el Comité de Derechos Humanos,
está el Banco Interamericano de Desarrollo, que ofrecen índices de lo que debe considerarse como pobreza, pobreza extrema, etcétera, para medir cuantitativamente este rasgo que nace desde un sector cualitativo. Cómo me siento, pobre o rico, y cómo me considera el Estado, cómo consideran estas instituciones. Entonces, la distribución de la riqueza, primero delimitamos qué es riqueza, después, en el entendido que fuera aspecto material, un ingreso per cápita, por ejemplo, un ingreso, un insumo que me permita a mí adquirir lo que necesito para vivir, que sería considerado como el mínimo vital. El mínimo vital es un elemento cualitativo que pretende ofrecer rasgos cuantitativos para poder evaluar posteriormente lo que es correcto. Esto tiene que ver con el salario mínimo, por ejemplo. Actualmente existe un salario mínimo que es determinado desde una política pública con una ideología muy determinada que no responde a la realidad, a lo que debe ser considerado como los ingresos mínimos económicos para poder tú adquirir herramientas para poder vivir con un mínimo decoroso, con un elemento que se llama dignidad humana, que es el fundamento de todos los derechos humanos. Para cerrar esta respuesta, desde el punto de vista de la pobreza, si un individuo se considera pobre y objetivamente es calificado como pobre, podría acudir a los tribunales y decir, aquí viene el elemento importante, ¿quién es responsable de mi pobreza? Si estamos en un estado social, se puede fincar responsabilidad no solo política, ni social, ni pública a la luz, sino jurídica, de decir, bueno, si el Estado es responsable porque establece el salario mínimo, porque establece escuelas, porque establece sistemas de empleo, etcétera, etcétera, la política social, entre otras, que tiene esa función de desarrollo, y no se abastecen, no se suministran estas herramientas a las personas, esa persona de manera individual o colectiva, depende de la zona en la que nos encontremos, puede acudir a los tribunales y puede acudir particularmente con un juicio, que es el juicio de amparo, y pedir que se le ayude a solventar la violación de derecho humano que se le está haciendo con ese impacto que redunda en algo que llamamos pobreza. Entonces, desde el ámbito jurídico es posible cambiar también la parte social y la parte económica, porque es el marco normativo en materia y con el eje de derechos humanos. Ok, agradecemos bastante su aportación, doctor Cabrales. Con esto terminamos lo que es el segundo bloque y para pasar posteriormente a lo que es la conclusión.